Este audiolibro no es para todos. Es para quienes aprendieron a ser fuertes demasiado pronto. Para los niños que escucharon problemas que no les correspondían, que cuidaron emociones ajenas cuando aún no sabían cuidar las suyas. Aquí no vamos a juzgar, no vamos a señalar culpables. Vamos a ponerle palabras a lo que muchos vivieron en silencio. Porque cuando un niño cuida a un adulto, algo dentro de él crece, pero algo también se rompe. Este es un espacio para entender, sanar y empezar a soltar lo que nunca debió ser tuyo. Capítulo 1. La infancia sin infancia. Hay niños que no recuerdan haber sido niños. No porque no jugaran, no porque no rieran, sino porque, incluso mientras jugaban, siempre estaban atentos. Atentos al humor de mamá, al cansancio de papá, al silencio que anunciaba problemas. Niños que aprendieron a leer el ambiente antes que los libros. Lo entendiste cuando notaste que llorar complicaba las cosas, cuando viste que tus preguntas llegaban en mal momento, cuando sentiste que tus emociones eran una carga. Y entonces hiciste algo muy inteligente para sobrevivir. Maduraste. No porque quisieras, sino porque era necesario. Empezaste a observar más de lo que hablabas, a medir el ambiente, a leer silencios. Aprendiste a detectar el cansancio, el enojo, la tristeza, antes de aprender a nombrar lo que sentías tú. Esa es una infancia sin infancia. No porque no hubiera juegos, sino porque incluso mientras jugabas, una parte de ti estaba alerta. Hubo niños que aprendieron a ser buenos. No buenos por elección, buenos por precaución. Niños que no daban problemas, que ayudaban, que entendían. Y eso fue celebrado. ¡Qué maduro eres! ¡Qué responsable! Pero nadie preguntó, ¿a qué tuvo que renunciar para ser así? Porque cuando un niño aprende a no molestar, aprende también a no pedir. Y cuando aprende a no pedir, aprende a aguantarse. Ese aprendizaje no se queda en la infancia, crece contigo. Se convierte en un adulto que minimiza lo que siente, se exige demasiado, se culpa por descansar, cree que pedir ayuda es fallar. Y muchas veces no sabe por qué es así. Tal vez recuerdas escenas pequeñas. Una cocina en silencio, una noche larga, un adulto cansado. Y tú, callado, observando. No hiciste nada malo, solo aprendiste que había que ser fuerte. Y eso funcionó. Te mantuvo a salvo, te ayudó a crecer. Pero también tuvo un costo, porque nadie te enseñó que también estaba bien ser frágil, que también era válido necesitar. Hoy, como adulto, tal vez te cuesta identificar lo que sientes. O lo sabes, pero no sabes qué hacer con eso. Tal vez te dices, no es para tanto, hay gente peor. Eso también se aprende. Se aprende cuando tus emociones no tuvieron espacio. Respira y hazte estas preguntas sin buscar respuestas perfectas. ¿Cuándo sentí por primera vez que tenía que ser fuerte? ¿Qué cosas dejé de pedir para no complicar? Ahora un gesto pequeño. Si puedes, toma papel o el celular. Escribe una sola frase que empiece así. De niño aprendí que debía... No la corrijas, no la expliques. Solo escríbela. Este capítulo no es para acusar a nadie, es para entenderte. Porque ese niño no desapareció, solo aprendió a adaptarse. Y hoy, por primera vez, puedes mirarlo sin pedirle que sea fuerte. Capítulo 2. La responsabilidad que llegó demasiado pronto.
Hay niños que no recuerdan cuándo empezaron a ser responsables, porque nadie se los explicó. Simplemente un día ya lo eran. Mientras otros jugaban, ellos aprendieron a cuidar. Mientras otros eran protegidos, ellos se volvieron fuertes en silencio. Este capítulo es para ese niño que tuvo que crecer antes de tiempo, y para el adulto que hoy carga con responsabilidades que nunca eligió. Cuando un niño empieza a cuidar a los adultos, algo cambia por dentro. No de golpe, no con un anuncio. Cambia de forma silenciosa. Empieza ayudando un poco más, luego tomando decisiones que no le corresponden, después sosteniendo emociones que no entiende, pero que siente como propias. Ese niño aprende rápido a estar atento, a leer el ambiente, a anticiparse a los problemas. No porque quiera, sino porque si no lo hace, nadie más lo hará. Y así, sin darse cuenta, deja de ser niño. Ese tipo de infancia no suele verse como abandono. Muchas veces se disfraza de madurez, de «qué niño tan responsable», de «es muy fuerte para su edad». Pero por dentro, ese niño suele sentir algo muy distinto. Miedo a fallar, culpa cuando descansa, ansiedad cuando no controla todo. Aprende que su valor está en ser útil, no en simplemente existir. Lo que este niño aprendió sin querer. Ese niño aprendió a hacerse cargo de problemas ajenos, a callar lo que siente, a resolver antes de pedir ayuda, a ponerse siempre de último. Y aunque esas habilidades le sirvieron para sobrevivir, en la adultez suelen convertirse en carga, porque el adulto que fue ese niño se siente responsable de todos. Se cansa, pero no sabe parar. Ayuda, incluso cuando se está rompiendo. Guía práctica, pausa de sanación. Si este capítulo te resuena, haz esto mientras escuchas o al terminar. Nombra la carga. Di en voz baja o mentalmente: esto no era mi responsabilidad. Identifica un límite pequeño, no uno grande, uno posible, algo que hoy puedas dejar de cargar. Permítete no resolver algo, aunque incomode, aunque dé culpa. Descansar también es una forma de sanar. No fue debilidad haber sido ese niño, fue supervivencia. Pero hoy ya no tienes que seguir cargando como si aún fueras pequeño. En el siguiente capítulo hablaremos de algo profundo, el amor a padres ausentes y cómo ese amor silencioso marcó la forma en que aprendimos a relacionarnos. Capítulo 3. Amar a padres ausentes. Hay ausencias que no se notan desde afuera. Padres que estaban, pero no estaban. No se fueron de la casa, se fueron del vínculo. Este capítulo es para quienes aprendieron a amar sin ser sostenidos y a esperar sin saber si alguien iba a volver. Un padre ausente no siempre es el que se va. A veces es el que está cansado todo el tiempo, el que no pregunta, el que no escucha, el que no puede ver. El niño siente esa ausencia, aunque no tenga palabras para explicarla. Siente que algo falta, y como no entiende por qué, suele pensar que él es el problema. Entonces hace lo que sabe hacer. Se porta mejor, se esfuerza más, se vuelve más útil, aprende a no molestar. No para manipular, para merecer amor.
Ese niño aprende a amar desde la carencia, a dar esperando migajas, a conformarse con poco. Y aunque nunca lo diga en voz alta, carga una pregunta constante. ¿Por qué no soy suficiente para que te quedes? ¿Cómo marca esto la vida adulta? El adulto que fue ese niño suele vincularse con personas emocionalmente distantes, confundir amor con esfuerzo, sentir ansiedad cuando no recibe respuesta, amar más de lo que recibe. A veces se vuelve quien sostiene, otras quien espera. Y en el fondo sigue buscando algo simple: presencia. Guía práctica. Reaprender el vínculo. Diferencia ausencia de rechazo. La ausencia de tus padres no fue una medida de tu valor. Observa tus relaciones actuales. Pregúntate sin juicio: ¿estoy eligiendo personas que sí están? Ensaya pedir presencia. No atención exagerada. Presencia real. Y nota qué pasa cuando la pides. Un ejercicio sencillo. Cierra los ojos un momento. Imagina a ese niño que esperó. No para reclamarle nada a nadie, solo para decirle: no estabas pidiendo demasiado, estabas pidiendo amor. Respira. Amar a padres ausentes deja marcas, pero también deja una verdad importante. Hoy puedes elegir vínculos distintos, vínculos donde no tengas que desaparecer para que alguien se quede. En el próximo capítulo hablaremos de el abuso que nunca se dijo y de las heridas que se forman cuando el silencio se vuelve costumbre. Capítulo 4. El abuso que nunca se dijo. Hay heridas que no gritan, no dejan moretones visibles, no aparecen en los recuerdos como escenas claras, pero viven en el cuerpo, en el miedo, en el silencio. Este capítulo es para quienes fueron dañados y aprendieron a callar para sobrevivir. No todo abuso deja palabras. Muchos dejan confusión. El niño siente que algo no está bien, pero no sabe cómo explicarlo. A veces ni siquiera sabe qué fue exactamente. Puede haber sido una invasión constante, una mirada incómoda, un límite que nunca existió, un secreto impuesto, un miedo que no tenía nombre. Y como el niño depende de los adultos, aprende algo peligroso: callar es más seguro que hablar. Ese silencio no significa que no dolió, significa que no había espacio para decirlo. El niño guarda lo ocurrido como puede, en el cuerpo, en la tensión, en la alerta constante. Aprende a desconectarse, a endurecerse, a no sentir del todo. Cuando el silencio se vuelve hábito. El adulto que fue ese niño suele minimizar lo que vivió, dudar de su propia percepción, sentir culpa sin saber por qué, tener dificultades para poner límites, sentirse incómodo con la cercanía. No porque esté roto, sino porque aprendió a protegerse así. El silencio fue una estrategia de supervivencia, no una elección. Romper el silencio interno. No necesitas contarle tu historia a nadie ahora. Esto es solo para ti. Valida tu experiencia, aunque no tengas recuerdos claros. Aunque dudes. Si dolió, fue real. Nombra sin detalles. Puedes decirte:
Algo me hizo daño. No necesitas más por ahora. Devuélvete el control. Hoy puedes decidir qué contar, cuándo y a quién. Un ejercicio de cuidado. Coloca una mano sobre tu pecho. Respira lento. Repite internamente. Ya no estoy ahí. Ahora estoy a salvo. Permite que tu cuerpo lo escuche. El abuso que no se dijo no desaparece por ser callado, pero puede empezar a sanar cuando deja de ser negado. No fue tu culpa no haber hablado. No fue tu responsabilidad entenderlo todo. En el siguiente capítulo hablaremos de el adulto que protege demasiado y de cómo el miedo no resuelto termina guiando nuestras decisiones. Capítulo 5. El adulto que protege demasiado. Hay adultos que no protegen por amor, protegen por miedo. Miedo a que algo se rompa, miedo a que alguien sufra lo que ellos sufrieron. Este capítulo es para quienes cuidan en exceso porque aún cargan heridas que no sanaron. El adulto que protege demasiado suele venir de una infancia insegura. Una infancia donde nadie cuidó lo suficiente o donde el cuidado fue impredecible. Entonces, al crecer, aparece una promesa silenciosa. A mí no me volverá a pasar. Y esa promesa se convierte en vigilancia, en control, en anticiparse a todo. No por desconfianza hacia el otro, sino por desconfianza hacia la vida. Acompaña, pero no suelta. Ama, pero con miedo. Y muchas veces no se da cuenta de que está intentando reparar su pasado a través del presente de otros. ¿Cómo se manifiesta esta protección? Este tipo de protección suele verse así: dificultad para delegar, necesidad de controlar resultados, angustia cuando el otro se equivoca, sensación constante de alerta. No nace del deseo de dominar, nace del temor a perder. Cuando proteger se vuelve límite. Proteger demasiado puede impedir que otros aprendan, limitar la autonomía, transmitir miedo en lugar de confianza. Y lo más duro es esto: el adulto termina agotado, cargando con responsabilidades que no le corresponden. Guía práctica: aprender a soltar. Identifica qué miedo estás intentando evitar. No el error del otro, el dolor antiguo. Ensaya una pequeña soltura. No todo, algo mínimo. Permitir que el otro intente. Confía en el proceso, no en el control. Cuidar no es evitar toda caída. Es estar disponible si ocurre. Ejercicio breve. Imagina por un momento: ¿qué pasaría si no tuvieras que vigilar todo? Respira. Tal vez el mundo no sea tan frágil. Tal vez tú tampoco. Sanar no significa dejar de cuidar, sino dejar de hacerlo desde el miedo. En el próximo capítulo hablaremos de algo esencial: cómo empezar a soltar sin culpa y cómo sanar mientras seguimos viviendo.
Capítulo 6. Sanar mientras se vive. A veces creemos que primero hay que sanar y después vivir. Pero la mayoría de las personas hacen ambas cosas al mismo tiempo. Viven con heridas abiertas, aman con cicatrices, siguen adelante sin tener todo resuelto. Este capítulo es para quienes están cansados de esperar a estar bien para empezar a vivir. Sanar no es un lugar al que se llega. Es un proceso que ocurre mientras la vida sigue pasando. Mientras trabajas, mientras cuidas a otros, mientras intentas descansar, mientras vuelves a fallar. La sanación real no siempre se siente ligera. A veces se siente confusa. A veces duele más antes de doler menos. Y eso no significa que estés retrocediendo. Significa que estás tocando lo que antes evitabas. Muchas personas creen que sanar es dejar de sentir, pero en realidad, sanar es sentir con más conciencia. Es poder decir, esto me duele, esto me supera, hoy no puedo, sin vergüenza, sin culpa. El mito de la sanación perfecta. No existe el adulto completamente sano. Existe el adulto que se conoce mejor. El que ya no se exige ser fuerte todo el tiempo. El que aprende a detenerse. El que se trata con más respeto. Sanar mientras se vive es aceptar que algunas heridas no desaparecen. Se transforman. Algunas respuestas cambian con el tiempo. Algunas cicatrices se vuelven guía. Guía práctica. Sanación posible. Baja la exigencia. No tienes que sanar rápido, ni perfecto, ni como otros esperan. Elige un acto pequeño de cuidado diario. Dormir mejor, decir que no, pedir ayuda. Uno solo es suficiente. Permítete avanzar con miedo. La valentía no es ausencia de miedo. Es movimiento a pesar de él. Un ejercicio sencillo. Coloca ambas manos sobre tu cuerpo, donde sientas tensión. Respira lento. Repite internamente. Puedo vivir y sanar al mismo tiempo. Quédate unos segundos ahí. Sanar no es detener la vida hasta que todo esté en orden. Sanar es aprender a caminar con lo que hubo, con lo que duele y con lo que aún está creciendo. En el próximo y último capítulo, hablaremos de algo esencial: cómo cerrar ciclos sin negarlos y cómo empezar a vivir desde un lugar más libre. Capítulo 7. Cerrar ciclos sin negarlos. Cerrar un ciclo no es borrar lo que pasó, no es olvidar, no es hacer como si nada hubiera dolido. Cerrar un ciclo es aprender a recordar sin que duela igual. Este capítulo es para quienes quieren seguir adelante sin traicionarse a sí mismos. Durante mucho tiempo nos enseñaron que cerrar ciclos significaba superar, dejar atrás, no mirar más. Pero la vida no funciona así. Las experiencias importantes no desaparecen, se integran. Cerrar un ciclo no es negar la historia, es darle un lugar distinto dentro de ti. Muchas personas se quedan atrapadas, no porque recuerdan,
sino porque recuerdan con culpa, con rabia, con preguntas sin respuesta. Cerrar un ciclo empieza cuando dejas de exigirle al pasado que te dé lo que nunca pudo. Cuando un ciclo sigue abierto. Un ciclo suele seguir abierto cuando sigues esperando una disculpa. Te preguntas, ¿qué hice mal? Repites la misma historia en nuevas personas. Te castigas por haber sentido. No es debilidad, es necesidad de sentido. Guía práctica. Cierre consciente. Acepta lo que no tuvo reparación. No todo se arregla. Y eso duele. Pero aceptar no es justificar. Recupera lo que sí fue tuyo. Tu sensibilidad, tu capacidad de amar, tu intuición. Elige no cargar más. No porque ya no importe, sino porque ya cargaste suficiente. Ejercicio de cierre. Imagina esa etapa de tu vida como un libro que ya leíste. No lo rompes, no lo niegas. Simplemente lo colocas en el estante. Respira. Hoy puedes empezar otro capítulo. Nada de lo que viviste fue en vano. Incluso lo que dolió te enseñó algo sobre ti. Cerrar ciclos sin negarlos es honrar tu historia, sin quedarte atrapado en ella. Gracias por escuchar. Gracias por permitirte sentir. Gracias por empezar a sanar. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez escuchaste cosas que nunca habías dicho en voz alta. Tal vez entendiste partes de ti que llevaban años en silencio. Sanar no siempre es recordar más. A veces es dejar de cargar lo que nunca fue tuyo. Este audiolibro no busca respuestas rápidas. Busca acompañarte mientras empiezas a mirarte con más compasión. Tómate el tiempo que necesites. Aquí no hay prisa.